Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy les hablaremos sobre cuidado de la diabetes, presentado por Manuela Osorio, Ana Quintero, Sebastián Quiscuáltico, Darcy Rincón, Simón Rodríguez, David Alexander Rodríguez, Angie Alejandra Rodríguez, Juan José Rojas, Sebastián Román, Lisette Ruiz, Daniel Teleche, Juan Vivas y mi persona, David Orozco. Recomendaciones generales para el uso de insulina en terapia para adultos con diabetes tipo 1. El manejo en adultos con diabetes tipo 1 se basa en múltiples dosis diarias de insulina o en infusiones subcutáneas continuas. Los análogos de insulina o la insulina inhalada se prefiere porque disminuyen el riesgo de hipoglucemia y permiten un mejor control glucémico. Es fundamental que las personas aprendan a ajustar sus dosis según la composición de sus comidas, el nivel de su glucosa y la actividad física que realizan. También se recomienda el uso temprano del monitoreo continuo de glucosa y considerar sistemas automatizados para la administración de esta. El plan de insulina debe de revisarse cada 3 a 6 meses para asegurar que siga siendo adecuado para las necesidades del paciente. En cuanto a la terapia con insulina, pues encontramos que en la diabetes tipo 1 el páncreas no va a producir insulina porque las células beta van a estar dañadas o van a estar ausentes. Por lo tanto, pues se pueden presentar complicaciones como la hiperglucemia severa, la cetoacidosis diabética, que pueden ser mortales. Por lo tanto, la insulina no es opcional, sino es vital. ¿Qué nos dice la evidencia científica? El estudio de control y complicaciones de la diabetes demostró que la terapia intensiva con insulina reduce las complicaciones microvasculares en un 50%, cuando se logra la prueba A1C del 7%, aunque esto pues puede aumentar el riesgo de hipoglucemia severa. En cuanto a los componentes del plan de insulina, pues todo plan va a incluir tres elementos esenciales, que es la insulina basal, la insulina prandial y la insulina de corrección. En cuanto a las insulinas basales, encontramos los análogos basales que tienen una mayor consistencia que NPH. También encontramos los análogos basales prolongados, donde encontramos la garglina U300 y el degludec. En cuanto a las insulinas prandiales, vamos a encontrar análogos de acción rápida que tienen un inicio rápido pero una duración corta. Encontramos los análogos ultra rápidos que tienen una absorción acelerada y una mayor flexibilidad. Y encontramos la insulina humana inhalada, que tiene un perfil rápido, menos hipoglucemia. En cuanto al cálculo de dosis, pues la proporción típica será del 30 al 50% basal, el resto será prandial. En cuanto a la dosis inicial, será de 0.5 unidades sobre kilogramos sobre día en adultos estables. El rango general será de 0.4 a 1 unidad sobre kilogramos sobre día. En cuanto a variaciones, pues las más bajas serán en luna de miel o diabetes tipo 1 de inicios adultos, más altas durante pubertad, menstruación o una enfermedad. En cuanto a la educación sobre los ajustes, pues es importante ofrecer educación sobre cómo ajustar la insulina prandial según la ingesta nutricional, la glucosa preprandial, actividad anticipada y manejo de enfermedades. Los sistemas CGM y AID van a facilitar estos ajustes a través de estrategias de dosificación más precisas. Técnicas de administración de insulina. La técnica de aplicación es clave para un tratamiento efectivo. La insulina siempre se debe de administrar en tejido subcutáneo, sea mediante jeringas, plumas, parches, bombas, sistemas automatizados o por inhalación oral. Los sitios recomendados para la aplicación son el abdomen, los muslos, los glúteos y la parte superior del brazo. Aquí se debe de evitar la aplicación intramuscular porque altera la absorción y aumenta el riesgo de hipoglucemia. Los riesgos por una inyección intramuscular aumentan porque en personas delgadas y cuando se usan agujas muy largas, por eso se prefiere el uso de agujas cortas, especialmente las de 4 milímetros. La rotación correcta del sitio de aplicación es indispensable para evitar la lipohipertrofia, que altera la absorción, provoca variabilidad glucémica y hipoglucemias inexistentes. Aquí siempre se debe de evitar las zonas afectadas. Durante el control médico se debe de revisar el estado de los sitios de aplicación, las técnicas utilizadas y el manejo de los dispositivos. Esto es esencial para garantizar el uso seguro y eficaz de la insulina. Cada método de administración requiere cuidados específicos. Las plumas, jeringas, bombas, parches tienen indicaciones propias para su uso, llenado y cuidado del sitio de inserción. En el caso de la insulina inhalada, se debe de asegurar el uso correcto de los inhaladores para que la absorción sea la adecuada. Bueno, hablando de tratamientos no insulínicos para la diabetes tipo 1, vamos a comenzar con la pranilintide. Se basa en el péptido betacel amilina de origen natural. Esta nos va a reducir
la hemoglobina glicosilada entre 0.3 y 0.4%, también tiene una modesta pérdida de peso en el paciente de 1 kilogramo. Y hablando de la liraglutida, la cual es una agonista del receptor del péptido similar al glucagón 1, esta pues se va a dar 1.8 miligramos diario y va a tener una disminución de la hemoglobina glicosilada en un 0.4%, una disminución del peso y también una reducción en la dosis de insulina. Sin embargo, aunque hay muchos estudios también, este medicamento está fuera del mercado. En cuanto a los inhibidores del transportador sodio-glucosa 2, estos van a mejorar la hemoglobina glicosilada, van a reducir el peso corporal y van a mejorar la presión arterial. Sin embargo, el uso de estos medicamentos en diabetes tipo 1 se asoció con un aumento con una causa aumentada en la cetoacidosis diabética. Y en cuanto a la sotaglifosina, que es un inhibidor dual del cotransportador sodio-glucosa 1 y 2, esto va a mejorar la hemoglobina glicosilada, va a mejorar el peso corporal. Sin embargo, el uso de esos medicamentos en pacientes con diabetes tipo 1 aumenta 8 veces más el riesgo de cetoacidosis diabéticas en comparación con el placebo. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico de la diabetes tipo 1, vamos a encontrar el trasplante de páncreas e islote. Esto en el paciente va a normalizar los niveles de glucosa y mitigar las complicaciones microvasculares de la diabetes tipo 1. Sin embargo, el paciente de aquí en adelante va a necesitar inmunosupresión de por vida para prevenir el rechazo del injerto y o la recurrencia de la destrucción autoinmune de los islotes. Es por eso que se recomienda este tratamiento para pacientes con diabetes tipo 1 que se someten a un trasplante de riñón simultáneamente o después de un trasplante de riñón, o pacientes con cetoacidosis recurrente o pacientes con hipoglucemia severa de un manejo glucémico optimizado. Bueno, a continuación hablaremos sobre diabetes tipo 2. Yo solo les daré un pequeño abreboca, ya mis compañeros más adelante irán profundizando en este tema. Ahora bien, para hablar antes de diabetes tipo 2 tenemos que tener en cuenta una serie de recomendaciones. Son muchísimas, pero quise seleccionar estas. La primera, analizar los efectos que tenga el tratamiento sobre las comorbilidades. Normalmente estos pacientes tienen comorbilidades principalmente cardiovasculares y renales. A veces el hígado también se puede ver afectado, entonces el tratamiento que usemos tiene que ser ideal, no solo para el manejo de la diabetes, sino para otras cosas, como esas comorbilidades, que de pronto sea beneficioso el fármaco y que pues no vaya a afectar esa comorbilidad, aumentarlo. Segundo, el auto con diabetes tipo 2 y una insuficiencia cardíaca, se le recomienda un inhibidor SGLT2. Y tercero, adulto con diabetes tipo 2, insuficiencia renal crónica, usar un inhibidor SGLT2 o un GLP-1. La elección de terapia para reducir la glucosa en diabetes tipo 2 siempre va a ser la metformina. Históricamente ha sido el fármaco de primera línea, dado que cumple con los siguientes ítems que son muy importantes. Es efectivo, seguro, reduce los riesgos de complicaciones microvasculares y reduce eventos cardiovasculares y muerte. Resulta que vienen dos presentaciones, de liberación inmediata para 2 veces al día y liberación extendida para una sola vez al día. La terapia de combinación es fundamental porque la diabetes tipo 2 avanza con el tiempo y muchas personas no logran controlar su glucosa solo con un medicamento. Antes se recomendaba añadir tratamientos de manera escalonada después de la metformina, pero hoy sabemos que iniciar con combinaciones puede ayudar a alcanzar los objetivos de la glucosa mucho más rápido y mantenerlos por más tiempo. Además, permite evaluar los beneficios, los riesgos de cada medicamento, reducir los efectos secundarios y disminuir los costos. Cuando una persona no cumple sus objetivos, el tratamiento debe adaptarse. Agregar un nuevo agente oral a la metformina reduce la hemoglobina glicosilada, y los medicamentos que actúan sobre el receptor del péptido 1 o los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 ofrecen reducciones más grandes, menos riesgo de hipoglicemia y beneficios de peso corporal. También es importante revisar de manera continua la eficacia del tratamiento, los efectos secundarios y la carga que representa para la persona. En algunos casos será necesario disminuir o suspender el medicamento por falta de eficacia, intolerancia u otros cambios clínicos. Para las personas con diabetes tipo 2 o enfermedad cardiovascular establecida o con alto riesgo, se recomienda usar inhibidores de cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 o medicamentos que actúan sobre el receptor de péptido 1, porque han demostrado beneficios cardiovasculares sin importar el nivel de hemoglobina glicosilada o el uso de metformina. Incluso en personas con riesgo cardiovascular menor, estos medicamentos pueden reducir eventos futuros del corazón. Los estudios muestran que ayudan a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad. Por eso en personas con riesgo moderado o alto, esas terapias suelen ser preferidas por su eficacia, seguridad y beneficios adicionales.
La terapia para la enfermedad renal crónica debe ser manejada con cautela debido pues a la eliminación renal de muchos de los fármacos. La primera línea está constituida principalmente por semaglutide, seguido de liraglutide y dulaglutide, indicados para tasas de filtración glomerular realmente bajas, y terapia dual como la tirzepatida. Los inhibidores del SGLT2 también están indicados, pero su efectividad cambia con tasas de filtración glomerular por debajo de 45. Estos son la empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina. Y la metformina, pero con la excepción de que está contraindicado con tasas de filtración glomerular por debajo de 45. Para enfermedades metabólicas, principalmente el hígado graso, debemos evitar esos medicamentos que promuevan el aumento de peso y están sugeridos como primera línea la pioglitazona, también sugerido la tirzepatida y dulaglutide, y sugeridos también la liraglutide y la exentanida de liberación extendida. En caso de no lograr bajar de peso, la cirugía es una muy buena opción. En la terapia con insulina es importante promover la actividad física, explicar el monitoreo de la glucosa y trabajar en la prevención y el tratamiento de la hipoglucemia. Es importante que los pacientes se hagan partícipes de su tratamiento. La acción principal de la insulina basal es restringir la producción hepática de glucosa y limitar la hiperglucemia durante la noche entre comidas. Para la sobrevasalización es importante tener en cuenta la diferenciación alto de glucosa de la hora de cruzarse de la mañana o preprandial a postprandial. Para las personas con diabetes tipo 2, las dosis iniciales pueden estimarse basándose en el peso corporal y el grado de hiperglucemia, con titulación individualizada durante días o semanas según sea necesario para lograr y mantener los objetivos glucémicos. Las dosis pueden convertirse en unidad por unidad y ajustarse posteriormente según el monitoreo de la glucosa. Es necesario avanzar hacia la terapia inyectable de combinación si la insulina basal ha sido titulada a un nivel aceptable de glucosa en sangre y en ayunas y la hemoglobina glicosilada permanece por encima del objetivo. Si hay evidencia de hiperglucemia postprandial significativa o si están presentes signos de sobrevasalización. Los planes basal-prandial ofrecen una mayor flexibilidad para las personas que comen en horarios irregulares, tienen contenido de comidas variables o que de otra forma se benefician de una mayor individualización y flexibilidad en la administración de la insulina. Bueno, pues buenas, vamos a hablar sobre las insulinas concentradas. Bueno, para pacientes con alta resistencia que requieren dosis grandes para las insulinas, entonces va a ser este beneficio la comodidad. Entonces van a haber un menor volumen de inyectado y a menudo van a ser menos inyecciones, por eso es la conveniencia. Y estos van a tener una mejor adherencia, lo que va a ser ideal para el paciente. Entonces tenemos la dosis regular de insulina, que está la U500, y esta se utiliza con jeringas. Luego tenemos la U300, que es la glargina, y la U200, que es el de Gludec. Y estas para su seguridad están en plumillas. Luego tenemos los métodos de administración, que la inyección subcutánea tradicional es la que va a ser la principal. Las rutas alternativas se pueden dividir en la principal, que esta se puede subdividir por la vía tradicional y por los sistemas avanzados. La tradicional van a ser usualmente los viales, las jeringas y las plumas de insulina, y los avanzados van a ser las bombas de infusión y los parches. Ya luego está la alternativa prandial, que es una insulina inhalada, que esta va a ser más precisa, pero hay que tener un riesgo porque me puede me puede reducir la FEBI, perdón. Está contraindicado para pacientes con EPOC y necesitamos una prueba de espirometría. Continuando, vamos a hablar sobre las recomendaciones adicionales para todas las personas con diabetes. Un punto a tener en cuenta es de que esto no va solo dirigido a las personas que padecen la enfermedad, sino que también a sus cuidadores. La 9.27 nos habla sobre la revisión constante de signos para evitar una sobrevasalización. El texto nos recomienda que sean diferentes horas del día, como por ejemplo la nocturna, una diurna y una entre la preprandial y la postprandial para evitar niveles altos de glucosa basal. La 9.28 es sobre el uso y el conocimiento de la administración del glucagón. El texto nos comenta que todas las personas con un tratamiento de insulina deben también tener una administración de glucagón, y lo que nos recomienda es que las personas que cuidan de la persona con la enfermedad deben de saber dónde se encuentra, cómo se administra, y además de eso, de que el glucagón no tenga que reconstituirse. La 9.29 y la 9.30 van dirigidas hacia personas que tienen diabetes pero tienen una limitación económica, en donde la 9.29 nos recomienda
a nosotros como sector salud que estamos tratando al paciente encontrar la mejor forma de seguir dándole la eficacia al tratamiento, pero no, aún disminuyendo sus costos económicos si son necesidades necesarias. Y la 9.30 va dirigida pues hacia el tratamiento como tal que necesita el paciente sin disminuirle la eficacia por su limitación económica. Estas tablas nos indican la 9.3 sobre tratamiento que no es insulina y los diferentes costos teniendo en cuenta valores al por mayor, y la 9.4 nos indica tratamientos de sí que sí son insulina y manejan pues los mismos valores al por mayor en una tabla estadounidense con el fin de manejar estas diferencias y no disminuir la eficacia que necesita el paciente. Esto pues para manejar la enfermedad de la mejor manera y así llevar un buen proceso. En cuanto a circunstancias y poblaciones especiales, tenemos las recomendaciones para el manejo durante la escasez de fármacos. Lo primero es que se debe evitar compuestos que no estén aprobados por la FDA debido a su incertidumbre sobre cuál es su contenido y seguridad, por lo cual se recomienda cambiar a alternativas que estén aprobadas por la FDA que tengan una eficacia similar. También se debe reevaluar al paciente una vez esté resuelta ese desabastecimiento de esos fármacos para determinar si retomar al medicamento original. Tenemos recomendaciones asociadas a la planificación reproductiva. Se debe asesorar sobre la anticoncepción y cómo algunos medicamentos para la diabetes pueden afectar su eficacia, por lo cual debe haber una toma de decisiones compartidas para la planificación del embarazo, y esta última debe incluir los logros del objetivo glucémicos, el tiempo para suspender los medicamentos no insulínicos y la optimización del manejo de la glucosa antes del embarazo. Luego tenemos las recomendaciones en cuanto a la prevención de cetoacidosis. Se debe educar a los pacientes que estén en riesgo, ya sean esos que usan inhibidores de SGLT y o siguen una dieta cetogénica. Se debe informar sobre los riesgos y signos de la cetoacidosis, cuáles son los métodos de mitigación de estos riesgos y proporcionar herramientas para medir las cetonas. Ya como tal en lo que es la falta de disponibilidad de medicamentos, ante el desabastecimiento de fármacos, la FDA permite a farmacias especializadas la creación de productos compuestos, pero pues estos productos deben estar listados en la base de datos de escasez de medicamentos de la FDA. Los problemas de seguridad con productos compuestos, como por ejemplo el uso de sal no aprobadas en humanos, incorporación de ingredientes adicionales sin esa evidencia clínica, concentraciones y dosis no estándar, falta de educación para poder evitar esos errores en la administración y la aparición de productos falsificados. Recomendación principal: no se recomienda el uso de productos compuestos no aprobados por la FDA. Algunos individuos con capacidad de gestación se conoce bien la importancia de controlar la glucosa durante el embarazo, pero la información sobre la seguridad de medicamentos no insulínicos en personas que puedan estar embarazadas es limitada. Entonces se recomienda que preferiblemente usar anticonceptivos 1 o 2 métodos. También algunos medicamentos como agonistas de la GLP-1 y GLP-2 pueden reducir la eficacia de los anticonceptivos orales. Tratamiento de la hiperglucemia inducida por terapia oncológica. En la mayoría de los casos, los pacientes que reciben este tratamiento oncológico es relativamente frecuente que aparezca la hiperglucemia, y el enfoque terapéutico también depende mucho del medicamento que se está utilizando. La inmunoterapia, especialmente los fármacos que bloquean los receptores de muerte celular programada, pueden desencadenar una diabetes de inicio abrupto, que generalmente requiere iniciar con insulina de manera inmediata. Con el alpelisib, que inhibe la vía fosfatidinoinositol 3 quinasa, la hiperglucemia es muy común y suele presentarse en las primeras 2 semanas. En estos casos, la primera línea recomendada es la metformina. Si no se logra el control de se pueden usar inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 y la pioglitazona. La insulina se reserva como última alternativa porque puede interferir con la vía sobre la que actúa el fármaco. Y hay que tener en cuenta que por otra parte los inhibidores de la quinasa mTOR aumentan la resistencia a la insulina, por lo que el manejo inicial también es con metformina. La diabetes pancreatogénica ocurre cuando el páncreas está muy dañado. Este no produce la suficiente insulina, es por ende que los pacientes deben utilizar insulina desde muy temprano. También deben evitar los medicamentos incretínicos como los GLP-1 y los inhibidores de DDP4, porque pueden empeorar los problemas, ya que estos estimulan a que el páncreas trabaje más y puede aumentar la inflamación y el riesgo de una pancreatitis y el dolor abdominal. La
diabetes asociada a fibrosis quística, el tratamiento principal también va a ser la insulina, ya que también hay alteraciones digestivas como hormonales y en algunos casos es ideal utilizar las bombas de insulina para un control más estable. La diabetes post-transplantar, especialmente de riñón, corazón y hígado, muchas veces requieren insulina al principio, pero para un tratamiento a largo plazo se utiliza metformina, inhibidores de la DPP4, de la SGLT2, los GLP-1, que estos pues también se deben vigilar en la función renal por el riesgo de infección y los efectos inmunosupresores. Se suele preferir los GLP-1 y los SGLT2, ya que estos tienen pues beneficios a nivel del corazón y los riñones. Sin embargo, los de la CGLT2 aumentan el riesgo de infecciones en las vías urinarias, ya que el azúcar se elimina por la orina. Las sulfonirurias son ideales en MOVE y en diabetes neonatal porque corrigen el problema del canal de la insulina sin dañar el páncreas.